Jacobo, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Gracias por invitarme. No, Mm. Jacobo, gracias a ti por acompañarnos. Estás en verano, no sé si estás en Menorca por pura coincidencia, por la novela que estaremos hablando ahorita o dónde estás, pero estás recibiendo el calor y te agradezco mucho el rato para poder estar aquí charlando. Mira, estoy Así es, aquí, mira que sí. pero eso no es Menorca, es el País Vasco. Yo, Ah, yo, ok. yo no veraneo en Menorca ni tengo demasiado vínculo con Menorca, o sea, pero sí veraneo en el norte de España, donde no hace calor. O sea, Ah, ok. ah, es Yo un te escribo refugio. desde Santa Marta, donde sí está haciendo bastante color aquí en Sí. el Caribe, pero qué bueno que me ayudó a conectar y a pensar mucho en esa Menorca que tú retratas en esta tu última novela, Jacobo, Las despedidas de Mm. libros del asteroide, una Ujú. novela publicada pues muy recientemente, en realidad es 2023, una Ujú. novela que a mí me parece de una belleza, de una dureza y de tantas cosas, Jacobo, para preguntarte y que para que la Ujú. audiencia vaya a leer. Pero quiero arrancar haciéndote una pregunta, Jacobo. Esto A va a ver, sonar una butad total y horrible. a ver. Yo soy del 79, tú eres del Ujú. 76, pero hay algo que la edad me trae, el hacerse Ujú. adulto, si se quiere, que todos estos son temas de tu novela, yo creo, que abre una perspectiva sobre novelas, lecciones de lectura y Ujú. circunstancias de personajes en las que tú ves ya distinto. Una novela como la tuya, yo tengo tres hijos, estoy casado y llega un momento en el que uno entiende que muchas novelas empiezan a ser escritas para nuestras generaciones, o así me da por pensar. Jacobo, ¿tenías una edad lectora cuando tú arrancaste esta novela? ¿Pensabas en un lector determinado o te mandaste un poco a esto que estaremos hablando de la libertad, la nostalgia y la vida pasada, si se quiere, y terminaste en esta franja de edad? Buena pregunta, ¿no? Bueno, me hace gracia que estés en Santa Marta. Yo conozco Santa Marta bastante mejor que Menorca, te diré, porque estuve ahí mucho tiempo, Ah, por, mira. por toda esa zona. Yo estuve como casi 7 meses en Colombia y una gran parte de esa estancia fue en Santa Marta, en Minca, en Palomino, antes de que Palomino estuviese lleno de sitios ahí. Pero bueno, sí, la verdad es que toda esa zona me gusta. Hasta Río Hacha estuve y me encanta esa zona. En 2009 fue, 2009-2010. Ah, mira qué bien. Eh, a ver, no sé, o sea, uno escribe de lo que conoce o por lo menos yo, que soy poco imaginativo y tiendo a escribir de las cosas que me afligen, que me afectan, de lo que ocurre a mi alrededor, de lo que le ocurre a la gente a mi alrededor, y del momento en la vida en el que estoy. Entonces, claro, indudablemente, esta novela y la anterior sí que están muy ligadas a un momento en el tiempo que es esa mediana edad donde uno todavía le queda mucho por delante, pero ya le queda bastante, bastante por detrás y bastantes frustraciones de cosas que no ha hecho, de gente que ha dejado de ver por el camino. Pero bueno, eso no quita que se lo pueda leer alguien de 20 años o alguien de 80. Es curioso cuando ocurre, ¿no? Porque a mí me gusta cuando me encuentro a alguien jovencito que todavía no, la vida no le ha pasado por encima y que se ha leído el libro, y ver qué opina, porque claro, lo ve como algo que todavía no me ha pasado y lo ve como algo muy lejano, ¿no? Pero también cuando se lo he pasado a amigos mayores, gente de 80 años, por ejemplo, también lo ve como algo lejanísimo, ¿no? Como algo que te pasa, consideran que eso casi forma parte de la juventud, ¿no? Del último tramo de la juventud. O sea que bueno, no sé. Mm. Estaba pensando ahorita, Jacobo, mientras te escucho, que claro, que me imagino que las lecturas de 20 años, justamente ayer aquí estábamos en una entrevista con Piedad Bonet, hablando de lo que es su novela, ¿Qué hacer con estos pedazos? Que es una novela que trata de personajes, que es un matrimonio de Mm. 65, 70 años, y que en Mm. entrevistas ella decía que no son sus amigas
quienes compran el libro, sino a las hijas de sus amigas, Ya. para regalárselas a sus madres, Ajá. diciéndoles, mira tú lo que es esta relación, para ver si de pronto de acá tú puedes ver, porque ellas mismas decía, más o menos, no la quiero citar mal, pero decía un poco, las de mi generación no lo ven como la ven los demás. Entonces también habrá algo. Y ahorita la audiencia ya explicaremos específicamente a qué nos referimos. Te voy a contar una muy divertida que me pasó ahora que me acuerdo de esta pregunta que me haces. Pues este libro, esta novela, Las despedidas, está muy ligada y comparte personajes con la anterior, ¿no? Los días perfectos, y todo va así, crisis matrimoniales y amantes y pues, yo qué sé, el pasado que vuelve, bueno, todo este tipo de cosas, que son temas compartidos entre las dos novelas. Y una vez me escribió un cura, y me escribió un cura diciéndome que había montado un grupo de lectura con mi novela para jóvenes jesuitas, jóvenes cristianos, vamos, no es que fuesen, eran laicos, ¿no? Pero que eran chavales muy vinculados a la iglesia y que tenían un club de lectura universitario en un colegio universitario, una residencia universitaria pues eso, de chicos muy católicos, ¿no? De 20 años. Y entonces yo les fui y dije, bueno, les digo, os sonará como muy lejano, casi marciano, ¿no? Por el momento que estáis de la vida. Y dijeron, no, no, pero es muy útil leer esto porque nos queremos preparar para un matrimonio cristiano y no queremos que nos pasen las cosas que les pasan en tu libro a los personajes. Y me pareció, o sea, que un cura hubiese utilizado esto como una manera para fortalecer al matrimonio cristiano y no, ¿sabes? No escamotearles los verdaderos peligros con los que se van a encontrar, que es eso, los amores del pasado, la frustración, el cansancio, el tedio del matrimonio. Bien, pues eso, esas cosas pasan. Un libro te sirve para conocer el futuro de lo que va a pasar. Eh, eh. Yo creo que sí. Y gracias por traernos esto, porque creo que sin lugar a dudas la tuya, y como vamos a ver, ahora lo trae. Ahora, hay algo que me quedé pensando ahorita, lo que te preguntaba de la edad de lectores y la reacción de lectores jóvenes. Hay algo que está en esta novela, Jacobo, de alguna forma. No digo que sea latente, pero que sí aparece. Y de repente, Diego cae en cuenta del tipo de vida que lleva por un encuentro del pasado. Mm, En los días perfectos también visitas la imagen que me atrevo a decir que es un poquito lo de la vida insatisfecha, de un algo que perseguimos y ujú, que no sabemos muy bien si debemos ir a buscarlo, siempre la toma de decisiones, ese momentico en que Diego en la primera escena dice, bueno, salgo o no salgo, cojo el yaúd, voy a ver si el velero está o no mm, está. Esos momenticos en que sabes que, como decimos acá, es jugar con fuego, es jugar con candela y el ujú. peligro de salir quemado. ¿Tú crees que lo que podríamos denominar este sueño de la vida insatisfecha es algo que le pasa a esta generación o más bien es algo con lo que siempre hemos vivido? Generación, porque es que hay Bueno, dos se puede, palabritas que hablan ah, mucho que lo que es y lo que representan, como lo es el Burning Man. ah, La libertad, el sueño, el desierto, etcétera, ah. etcétera. ¿Crees que somos más dados a estar más frustrados ahorita, además por ser un poquito una generación entre medios? Bueno, yo creo que se podría hacer una disquisición muy grande sobre todo esto, pero Nietzsche decía que la felicidad es un invento de los ingleses. Y cuando, y cuando decía eso, bueno, sí, habría que hacer un análisis de por qué dice eso. Si cuando dice inglés significa el mundo anglosajón, esa constitución americana que dice esta sandez de everybody is entitled to the pursuit of happiness. O sea, que la gente tiene un derecho, no a la felicidad, que a eso no se le puede dar el derecho a nadie a ser feliz, pero sí a perseguir su propia, no a la búsqueda, el derecho a la búsqueda de la felicidad. Eso es como un derecho garantizado por la Constitución americana. Y entonces, claro, eso lo que genera es un estado de ansiedad muy grande en el hombre, porque uno piensa que ha venido a este mundo a ser feliz. Y sin embargo, en el antiguo mundo, digamos, antes de toda esta
búsqueda de la felicidad, ¿no? Era un mundo en el que la gente quería estar en paz consigo mismo y tenía más que ver con el deber, ¿no? Con el sentido del deber, con el deber conquistado, ¿no? Con estar en paz y irme a la cama y no sufrir y no tener la angustia bueno, pues del saber qué es lo que tengo que hacer cuando me levanto y el saber cuál es mi sitio en el mundo. Y eso era un poco el mundo anterior a este mundo en el que uno tiene que ir al Burning Man, tiene que haber vivido la mayor experiencia. O sea, somos un poco cazadores de experiencias, ¿no? Esos restaurantes de 3 estrellas Michelin hoy en día, que en vez de llamar a un almuerzo, almuerzo, una cena, lo llaman una experiencia, ¿no? Llaman todo una experiencia, la experiencia. Esta cultura de la experiencia que es un poco, bueno, es una gran estafa en cierta manera, ¿no? Yo siempre pienso que Donald Trump y toda esta gente triunfa porque tanta gente se ha dado cuenta de que no va a conseguir casarse con la mujer de su vida, la guapa del colegio, o va a ser un gordo el resto de sus vidas, o va a vivir en el Midwest y todo el mundo cree que todo el mundo está viviendo en un loft en Manhattan escuchando vinilos de Miles Davis mientras él vive una vida fea y sin belleza. Pero qué duda cabe que hoy en día como el burgués de clase media o media alta, bueno, pues vive muy orientado no hacia la cultura del deber y el saber dónde tiene uno que estar, sino a las grandes experiencias, ¿no? Habérselo follado todo, haber sido al Burning Man y haber tenido una epifanía lisérgica, haberse tirado por un helicóptero esquiando por Canadá. En fin, sí, claro, ese mundo está ahí. Y además, traigamos de nuevo este cura que te pone este mensaje, Jacobo, no, a uno olvida quizás por vivir, por el deseo de la sociedad progre, libertaria, democrática, Ujú. incluyente, que eso es lo que tienes que hacer. ¿Y cómo Mm, vas a desaprovechar la oportunidad de irte a Burning Man, a follar todo lo que puedas, a consumir todo lo que puedas? Hazlo ahora porque luego, ¿qué? Te caerá el matrimonio. Efectivamente, luego te cae. Bueno, pero ni siquiera, es que ya ni siquiera estamos en esa. Estamos más allá de eso, porque ahora si el matrimonio no te gusta, te separas y vas a por la siguiente. Ahora estamos en el Tinder, que no me gusta, no me gusta, siguiente, siguiente, ¿no? Estamos Exactamente. digamos que en ese infinitas posibilidades constantes. Entonces, bueno, mis personajes son personajes que están aburridos de sus vidas y que de repente eh, mm, algo les recuerda, les hace recordar que no tienen la vida que realmente querían, ¿no? O sea, que normalmente es una mujer, es un amor. En el caso de las despedidas, es alguien que viene de un pasado muy lejano que ha conseguido ya hasta olvidar incluso. Ahí yo te quería hacer una pregunta, Jacobo, porque evidentemente en este momento en el que Diego está en el bar con Martina, su hija, y le irrumpe este pasado, esta Ujú, mujer con la que estuvo en Burning Man, bajo unos tratos particulares, bajo una narrativa particular además, que es de donde se ujú, ha agarrado todo el tiempo, creyendo que esto fue así, y de repente cae en cuenta, como tú dices, de este aburrimiento, de este nui, de este tedio. Había algo que yo me preguntaba, Jacobo, y te quería preguntar a ti. ¿Tú crees que ese tedio de Diego ujú. en las despedidas, tú crees que él es víctima o victimario de ese tedio? ¿Es algo que buscó por malas decisiones? Hay algo muy interesante cuando habla con la mujer, que quiero dar el mínimo de spoilers posible, incluyendo nombres, pero hay dos conversaciones fundamentales cuando habla con ella en el Burning Man hace 17 años y luego cuando se presenta como es ahora. Mm. A veces al presentarnos ahora somos más aburridos que hace 17 años o aburridos según algún criterio de libertad y de todo esto. ¿Pues tú crees que en el caso de Diego, él se buscó este tedio por malas decisiones o crees que indudablemente la institución del matrimonio, como está montada, es un callejón sin salida, hagas lo que hagas?
Eh, mm, la verdad es que no lo sé, o sea, porque hay matrimonios que son felices o que son relativamente, digamos que están en un lugar donde pueden estar contentos con sus vidas, ¿no? Tienen unas vidas que son provechosas, satisfechas, se enriquecen. O sea, eso ocurre. Y lo vemos, ¿no? No son los más, pero hay algunos que son así. Y luego también la alternativa de estar solo o en la ansiedad de tener que encontrar a alguien todo el rato y de sentirse, pues eso, como un poco vacío, un poco como a la espera de que llegue esa persona que en teoría nos va a rescatar de nosotros mismos, pues no sé si eso es peor. O sea, que no te sé bien responder a esa pregunta. Lo que sí que creo con respecto al personaje es que es un personaje, en cierta medida, que es un personaje que ha aceptado o sea, como el- el- la fórmula convencional de triunfo, ¿no? Tienes que tener, pues eso, pues tres casas, este trabajo, esta mujer, esta vida, esta forma de ser, y que bueno, y de repente en el momento en que ha visto la posibilidad de ser de otra manera, o una mujer que le ofreciese otra visión del mundo, de repente se tambalea un poco esa estructura que la ha construido, ¿no? Que es una estructura de una persona que ha conseguido con mucho esfuerzo todo lo que se suponía que debía desear, ¿no? Pero es que a veces luego nos damos cuenta de que lo que se supone que debemos desear no es lo que deseábamos. Ese es el terror, ¿no? Y frente también a esas posibilidades de deseo, Jacobo, hay algo que me llama mucho la atención y creo que así vamos llegando. Ahorita en la segunda parte te querré preguntar cosas muy puntuales más de la novela, pero ya aparece una palabra que ha aparecido en titulares tuyos de entrevistas que has dado, pero aparece en boca del personaje, y es ese increíble parecido entre el fentanilo y la nostalgia o la melancolía. ¿Cierto? En esta cuestión de que nos volvemos adictos a nosotros mismos. Parecería, incluso haciéndote la pregunta anterior, que lo más peligroso no es la institución del matrimonio, no es estas cosas, sino que lo más peligroso es querer y ser capaces más bien de vivir con nuestros propios recuerdos, con nuestras propias prácticamente anécdotas que creemos y suponemos de inmediato que nos dejan en un mejor lugar del que indudablemente estamos en la actualidad. Somos terriblemente pesimistas con el hoy. Es como si el ayer siempre hubiera sido mejor a tal punto que no sabemos hasta dónde nos va a desbarajustar absolutamente todo. Y vaya y vea. Bueno, a ver, o sea, la idealización del ayer ocurre cuando uno está frustrado con su presente, si no, ni te acuerdas del ayer. Muchas veces eso pasa en determinados momentos de nuestras vidas. Digamos que el pasado adquiere un peso grande porque se convierte en un refugio frente al presente, ¿no? Y realmente, bueno, pues eso es la nostalgia y la melancolía, ¿no? El estar todo el rato construyendo el pasado, porque el pasado es que aparte que muchas veces no es más que una construcción, ni siquiera es más una fantasía que algo real que vamos alimentando. No, ¿te acuerdas de esto, de tal, de no sé qué? Pero cuando nosotros miramos con ese ánimo fabulador hacia el pasado, a reconstruirlo, realmente es porque, bueno, como una reacción hacia el presente. Que eso les ocurra a algunas personas, wow, yo creo que a todos en determinados momentos de la vida, ¿no? Donde el presente no tiene mucho que ofrecer y uno tampoco se imagina bien su futuro. Pero que bueno, yo le deseo a la gente que a uno no le pase eso, la verdad. Pero te puede pasar, sí, un montón de momentos. Y te puede pasar ese sentirte atrapado en un presente, que el matrimonio es un tipo de jaula, pero también el trabajo, ¿no? Puede ser otro tipo de jaula, un grupo de amigos.
que no te dejan ser de otra manera o que te obligan de ser siempre de la misma manera, también es otro tipo de jaula. O sea, hay muchos tipos de jaulas que pueden hacer que el presente se convierta en algo de lo que uno huye hacia atrás, ¿no? Que es más fácil que huir hacia adelante, que es construir tu futuro. Mm. Para la audiencia estamos hablando con Jacobo Vergareche de Las Despedidas, publicado por Libros del Asteroide, y no olviden que este, junto con su otra novela también, Los Días Perfectos, pueden encontrarlo a través de Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, con un catálogo de más de 5 millones de ejemplares. Escuchan el capítulo hoy, pueden pedir hoy el libro y les estará llegando mañana mismo. Jacobo, te quería preguntar por supuesto, esta es la novela después de Los Días Perfectos, pero hay algo que me parece muy valiente, que por supuesto es muy exigente, y es el armazón de toda la novela, porque hay Mm. unos juegos con las coincidencias, con las noticias que vienen de atrás, que digámoslo, no son absolutamente, no es que sean completamente sorprendentes, sino que también funcionan muy bien dentro de el retrato y el marco narrativo que tú estás usando. Pero yo creo que eso debió haber sido muy exigente porque cómo optar por cuestiones que pueden ser, digo, entre comillas y por supuesto con mucho respeto, comunes, pero aún así permanecer con una fortaleza emocional muy grande, aunque tú te empieces a pillar de pronto eso que va a pasar. Quisiera arrancar preguntándote, para saltar a temas de la novela, ¿en qué momento, Jacobo, te diste cuenta que esta novela ya se estaba armando dentro de tu cabeza? ¿Cuál fue esa primera imagen de la novela? Un lector diría que la novela surge del primer capítulo, pero pues sería la respuesta más fácil. ¿Sí me explico? Como del momento en el Sí, que ve a sí. la chica caminar. Pero quisiera saber si arrancó la novela por ahí o sale más bien de algo, de una revelación posterior que luego terminas estructurando. Pues bueno, la novela, yo quería hacer una novela sobre la paternidad, pues las dos anteriores, o sea, Los Días Perfectos, es bastante sobre el amor y anterior a esa tengo otra en otra editorial que se llama Estaciones de Regreso, que es sobre el duelo y sobre la muerte, ¿no? Y la paternidad es la vida, ¿no? Es como, es la herida de la vida. Y bueno, y surgió un poco de ahí, ¿no? De la idea bueno, es un spoiler, pero después de un año de haber publicado la novela no pasa nada, pero la de encontrarte con un hijo, eh, eh, bueno, pues eso siempre me sorprendió. También me sorprendió, o sea, también hay una idea que estaba ahí, que es la del suicidio y la del suicidio de esta persona. Y empieza un poco ahí el libro porque es una historia real. Es el suicidio del hermano de un amigo mío que se suicidó justo antes de ser padre, ¿no? De una semana antes de ser padre, horrorizado bueno, por lo que sea, o ante el peso de la paternidad. Y siempre me conmovió mucho esa historia. Ese amigo mío, además, luego fue al Burning Man y hizo ahí su duelo y la aceptación de la muerte de su hermano, o sea, de su elección por el suicidio, que el suicidio es la única muerte que uno elige. Y en ese sentido, pues es muy duro para los demás el pensar por qué se ha ido de nosotros, ¿no? Y con eso empecé un poco el libro, con la paternidad y con la aceptación del suicidio. Y de ahí salió, y luego hay una parte que tú dices, la parte técnica y tal, o sea que el libro tiene muchos giros previsibles y en ese sentido no es una trama tan original, pero a mí lo que no me importaba tanto es como el construir un narrador que fuese capaz bueno, de reflejar de la corriente de conciencia del personaje principal, ¿no? O sea, cómo uno duda ante las cosas, cómo uno hace una simulación de qué pasa si esto, qué pasa si esto no, cómo uno viaja hacia el pasado en el presente y luego proyecta hacia el futuro y todo eso a la vez, ¿no? Y para mí, digamos que el reto como escritor no era tanto la trama, sino la construcción de esa voz, de ese narrador. Y además ese narrador que
el componente, si alargamos lo que ya propone Jacobo desde la parte de la paternidad, que ya pues contaste esto que ocurre, entonces podemos aprovecharlo un poquito, pero también sale ese momento en el que empiezas a indagar sobre el pasado y lo que te pasó con alguien más, pero el resultado no es únicamente esa memoria y ese recuerdo que vive dentro de ti, sino también es alguien más que surge de allí. Esa parte, por ejemplo, en la novela me parece que traía, y me refiero es que es un momento de paternidad y se nota en la narración cómo se ralentiza y se está esperando ese momento en el que la madre despierta y vaya al Mm, velero y se lo encuentre. Y uno dice, esto va a pasar en cualquier momento porque uno está concentrado hasta ese momento en el encuentro bueno, entre los examantes. Y pues, ahí es donde caes en cuenta y dices, no, 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 esto no es sobre eso. Aquí se está desarrollando un vínculo de otra calidad ujú, que cómo entra a jugar en el puramente emocional amatorio, es mm, decir, los vínculos de la carne, los vínculos familiares que me parece que tienen en tu novela entran a jugar en un diálogo muy bonito frente al amorío, porque por un lado está el primo y gracias a esta mujer es que él supera el suicidio de su primo. ¿Y qué se le va a hacer? Podía estar ya, ser padre, lo que quieras, pero es qué tanto nos ayudan a veces ciertas personas que deben aparecer para mm. ayudarnos en cuestiones cercanas. Me parece que hay un diálogo muy bonito y muy poético en tu novela frente a eso. Sí, o sea, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, cómo necesitamos a veces de desconocidos para que hagan de palanca, ¿no? En nuestras vidas y nos ayuden a movernos de donde estamos atascados. A veces nos quedamos ahí atorados, como encallados en un sitio y realmente nadie nos puede sacar de ahí más que un desconocido dándonos un punto de vista diferente, ¿no? Otro lugar, un lugar donde apoyarnos para ver el mundo desde otro sitio, desde otra perspectiva. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando en un suicidio, por ejemplo, se ve, en un suicidio o en cualquier muerte, que todo el mundo a tu alrededor está destruido y cada uno aguanta el palo de su vela como puede, pero nadie te es capaz de darte una historia nueva, ¿no? Un relato nuevo, una manera de ordenar las cosas con otro punto de vista, porque todo el mundo está ahí roto. Entonces necesitas a un desconocido muchas veces que es el que te permite una visión fresca, ¿no? Los psicólogos, por ejemplo, que muchas veces nos ayudan a ver las cosas, son gente que no conocemos de nada. Y los curas antes, que tú ibas ahí, el cura era un desconocido al que le contabas tus cosas y tus secretos en busca de una respuesta, ¿no? Y entonces hay un gran valor en encontrarte a alguien que no tenga ninguna expectativa con respecto a quién eres tú y a lo que debes de creer y que no tenga miedo bueno, que tú no tengas miedo hacia él de defraudar ni de decepcionarle. Y entonces ahí se crea un vínculo extraño de repente donde este desconocido te puede desatascar, ¿no? Puede ser la palanca. Y eso me parecía muy interesante. También es interesante, Jacobo, decidir irte por un tema como la paternidad, porque ya sabemos que la paternidad en los últimos años pues ha tenido sus altibajos, Ujú. seamos honestos, ha tenido sus malas propagandas merecidas, pero a un punto en que tristemente también pues puede terminar encasillada, casi como que cualquier paternidad es Ujú. una paternidad que está mal hecha. ¿Cierto? Mm. Y encontrarse con libros que toman estos, incluso en las circunstancias en las que tú las pones, pues a mí me gusta mucho porque soy padre, entre otras cosas. Pero, ¿hubo alguna guía que tuviste para poder en este momento acercarte al tema de la paternidad o alguna novela o algo que de pronto desde un ámbito literario te hubiera hablado y que hubiera podido entrar en la conformación no solamente de Diego como personaje, sino también en esa relación que se establece con Diego y su hijo que aparece, pero también, por supuesto, con los demás? No, la verdad es que no, o sea, no lo sé, porque uno nunca sabe lo que le ha influido, ¿no? Mm, pues, pero no me fijé o sea, que yo piense, no me fijé en nada más que, bueno, en cosas que imaginaba o en mi alrededor o alguna historia que he conocido de alguien llamando a casa diciendo que soy tu hijo
que le pasó a un vecino mío, ¿sabes? Bueno, pues ese tipo de cosas que siempre, joder, ¿sabes? En las telenovelas siempre alguien descubre quién es su verdadero padre, ¿no? Eso siempre, bueno, a mí me parece, está en la cuna de la literatura, el descubrimiento del padre. Bueno, ya que estamos hablando, no, hay otro personaje del que quiero aprovechar aquí ya en esta parte un poquito más técnica, pero uno no deja de darse cuenta de Claudia, Mm, ¿cierto? Y del personaje que es Claudia, y que uno no sabe si es alguien que está muy nervioso por la fiesta que viene y que si normalmente puede ser así de intensa y de cansona, si se puede decir, o si no lo está haciendo de ninguna manera y solamente está siendo responsable frente a una serie de responsabilidades. Pero es claro que siempre que entra el diálogo entre Diego y Claudia, hay una barra silenciosa que le dice, vuelva al velero, no se correcto. arrepienta del velero. Eso es claro. Em, ¿Cómo la ves tú? Pues, claro, bueno, el problema es que Claudia no es Claudia. Claudia es lo que Diego piensa de Claudia, ¿no? O sea, que no estamos viendo a Claudia realmente, estamos viendo a Diego pensar y mirar e interactuar con Claudia en un momento de mucha ansiedad, ¿no? Porque, primero, ansiedad social ante una fiesta donde encima Diego ha invitado a los jefes y a los socios, o sea, gente que te va a producir la ansiedad social de tener que quedar bien, de no ser juzgado, de que todo esté perfecto. Y ella de repente tiene esa angustia, ¿no? Y luego es que, claro, ella está pensando en una amiga suya a la que va a cuidar, una amiga suya que se acaba de separar, que está rota, que quiere que la cuiden, y ella está esperando a recogerla en el aeropuerto. Y mientras su marido pues está en esta aventura loquísima de cómo veo a esta otra mujer teniendo un accidente de coche, en fin, una serie de cosas claro, hacen antipático al personaje, pero si uno se pone a pensar fríamente, o sea, la pobre Claudia no tiene ninguna culpa, ¿no? O sea, probablemente no sea como Diego la pinte, ¿no? ¿Por qué te lo pregunto, Jacobo? Porque me parece que frente a la radiografía que se da de la relación, hay una claridad en que, ya no los decías, la búsqueda de este narrador, y sobre todo esta narración que es Diego, lo que supone también el retrato del matrimonio. Y esto me lleva a otra pregunta, Jacobo. ¿Sientes que hay algo de dificultad publicar en este momento de redes, si se quiere, de generaciones, de como lo quieras llamar, pero hay algo de resistencia? ¿Sientes algún tipo de resistencia o incluso me atrevo a decir de valentía, si se quiere, en tomar de una manera seria desde una escritura literaria, por supuesto, temas como el amor o el desamor, el cariño y lo romántico? Eh, Ya, ¿Sientes sí. que es una decisión natural? Te sale tranquilamente o en algún momento reconoces y dices, este es un tema particular, X y Bueno, Y? claro, yo tengo una ventaja enorme frente al resto a muchos otros escritores y escritoras, y es que soy un hombre blanco, convencional, privilegiado y que no tengo nada que defender, no puedo sentir orgullo por nada, no tengo ninguna bandera y no tengo, o sea, ninguna causa por la que luchar más que la Virgen del Rocío me mantenga exactamente como estoy, un poquito más. Y entonces, por supuesto que puedo hablar del matrimonio, del amor romántico, de todo este tipo de cosas que la gente ya como que se le ha olvidado hablar, porque todo el mundo está en un momento de literatura propagandística con sus múltiples causas y no sé, y haciendo como, ¿no? Yo creo que un poco usando la literatura para convencernos de cosas y de ideas y de políticas y de tal. Yo, pues
tengo la suerte de no tener ninguna idea política que proponer, ninguna causa. Entonces, bueno, pues hablo de lo de siempre, de que alguien se muere, alguien nace, unos se enamoran, otros se desenamoran, pues eso. ¿Y eso te ha hecho sentir alguna reacción particular del público, Jacobo, para bien o para mal? ¿Has Sí, tenido bueno, lectores que te exigen y otros que te eh, agradecen? tengo muchos lectores que me agradecen porque realmente la gente necesita como leer esas cosas, que son las cosas que les pasan a ellos y que les importan, ¿no? De cómo aguanto yo un día más en esta casa o en este trabajo, o en todo este tipo de cosas. También tengo, pues eso, otra gente, Dios mío, esta es literatura snob, machista, tal, pues las cosas que ya sabemos que estamos expuestas los escritores, ¿no? Que hoy en día, bueno, pues eso, pues a que te juzguen por, pues, o por clasista, o por machista, o por elitista, o por lo que sea, pero bueno, yo, o sea, como yo ya tengo por descontado que eso es a lo que me voy a enfrentar, pues no me preocupa mucho ese tipo de críticas, ¿no? Más bien que el libro esté bien es lo que más me importa, o que haya o o sea, que haya una comunidad de lectores que a los que ese libro llegue, les diga algo, me devuelvan algo, se genere un diálogo en torno a estas cosas. Eso es importante. Y desde luego el matrimonio, el duelo, el suicidio, eh, todo este tipo de cosas son problemas que la gente tiene, de las que quiere hablar y le interesa leer, ¿no? Y yo ahí creo, Jacobo, ya para cerrar y para complementar que a mi juicio, por lo menos el mayor compromiso tiene que estar con el lenguaje literario, tiene que estar con la escritura literaria y no importa el tema que se quiera abordar, sea este ideológico o no, cuando se aborda con esa rigidez que tú lo haces desde la evocación y la forma de meterse uno a leer sobre estos personajes pues te da la razón en todo lo que acabas de decir, en la inmensa importancia que es volver a contar historias porque nos ocurren. Y hay múltiples otras cosas que también ocurren y cosas que Mm. no ocurren y que resultan en injusticias. Sí, pero Bueno, no por eso podemos olvidar estos instantes y ese primer capítulo que vuelvo y que me quedó a mí metido, pero la vida muchas veces ocurre como arrancando ese poema de A una transeúnte de Baudelaire, pero que no queda únicamente bueno, como una bueno, bueno, bueno. transeúnte, ¿verdad? Y que lo ves y de pum, y se abre un mundo y ahí también hay literatura y hay vida. Sí, ese poema es una maravilla, es de mis favoritos, claro, sí. Y yo creo que todos los lectores que nos encanta ese poema, Jacobo, no podemos hacer más que pensar en ese instante que es, voy a buscar O tú que lo ese, supiste, o tú que lo supiste. exactamente. O tú que lo supiste y yo que te hubiera amado. Voy a buscar ese huracán que se forma en la mirada o me quedo más bien aquí tranquilo en la calma de donde no está lloviendo. Y tu personaje acude al huracán y Sí. creo que también recuerda que la vida tiene unos actos valientes, a veces peligrosos. Me quedo con la idea del sacerdote poniendo a leer a sus lectores acerca de lo que no quiere Es que que le es un buen pase. cura, nos hemos hecho, sabes que nos hemos hecho muy buenos amigos y fue el que me presentó luego las despedidas. Le llamé yo, digo, oye, quiero que seas tú el que presentes esto. Estoy harto de que presenten otros escritores y que digan, qué bien el libro que has escrito, para que luego tú les presentes a ellos y digas lo mismo. Digo, prefiero a este cura que me dijo además que le parecía peor que el otro libro, que es esta concepción de la paternidad que tiene esta mujer. Fue divertidísimo, o sea, tuvimos una discusión de verdad, ¿sabes? Sin hacer prisioneros. Y, y ese ejemplo también recuerda que precisamente esos ideales culturales no nos pueden hacer prisioneros a creer que todo el mundo piensa igual. Hay Mm. gente que precisamente todo esto que lo que tú hablas de la experiencia, de la vida y todo esto, pues hay otros derroteros y no por Ujú. ser eso pueden ser pacatos o como se quieran llamar, no son, son otras formas de vida y creo que el ejemplo está muy bien para una novela que apela tanto como esta y que yo desde acá recomiendo.
con todas las ganas y de manera encarecida que por favor vayan a buscarla porque, bueno, ya creo que ha sido claro por todo lo hablado. Jacobo, muchísimas gracias por tu tiempo, por regalarnos esta tarde de verano del País Vasco. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego, Jacobo. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en otra próxima edición de este Paredro.